Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendiciones, qué bueno es estar juntos en este precioso día, primer domingo del cuarto mes, ¿verdad? Ya estamos acercándonos a un día final. Abra su Biblia, abra las Sagradas Escrituras en Juan 11:25. Juan 11:25, ahí vamos a leer una escritura preciosa. Juan 11:25. Cuando usted lo haya encontrado, me indica con un amén, con un gloria a Dios, una forma de comunicarnos. ¿Ya lo tiene? Dice de esta manera: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oremos al Señor. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias te damos por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias por habernos alcanzado, por habernos atraído. Gracias te damos con todo nuestro corazón por morar en nuestros corazones y ser templos de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Fue Jesús quien dijo: yo soy la resurrección y la vida. Habían muchos en aquel tiempo que no creían que los muertos resucitaban, a pesar de que había enseñanza, había palabra y habían habido experiencias de otras personas que habían muerto. Habían muerto, como en el caso del hijo de la viuda de Naín, también el hijo de la viuda de Sarepta. Ellos, y así muchos murieron. El hijo de la Tsunamita también murió. Le voy a dar citas para que usted las subraye ahí, las marque y las tenga en mente. El hijo de la viuda de Sarepta, según Primero de Reyes 17:22. El hijo de la Tsunamita, Segundo de Reyes 4:35. Un hombre muerto que regresa a la vida al contacto con los huesos de Eliseo, según lo dice el segundo libro de los Reyes 13:21. La hija de Jairo, según Mateo 9:25 y Marcos 5:42. Cuando crucificaron a Jesús, ¿usted ha oído decir o ha leído qué hubo en ese tiempo cuando el Señor fue crucificado? ¿No se recuerda? Yo se lo digo, hubo un terremoto y se oscureció. Hubo una oscuridad de tal manera que, según Mateo 27:52, muchos que hacía tiempo habían muerto resucitaron. Mateo 27:52. Ellos resucitaron. El hijo de la viuda de Naín también resucitó cuando lo llevaban a enterrar. Lucas 7:15. Y el famoso hermano de Marta y María. Le digo famoso porque se hizo famoso. Después resucitó y muchos llegaron a esa reunión con la curiosidad de si era cierto
que Lázaro había resucitado. Y sí era cierto. Según Mateo 11:44, Dorcas, según Hechos nos lo cuenta en Hechos 9:40, también ella resucitó después de haber muerto. Cuando murió, muchos enseñaban, las mujeres enseñaban sus prendas, sus delantales. Pero le cuento que ellos, todos los que un día resucitaron y los familiares se alegraron, yo creo que estuvieron contentos, ¿verdad? De que su muerto haya resucitado. Pero ellos volvieron a morir. Ellos volvieron a morir. Sin embargo, mis hermanos, Jesús fue el que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto se cumplió porque el Salmo 16, en el versículo 10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esa es una profecía del salmista en el Salmo 16, 10. Es decir, ¿por qué aquí el escritor está diciendo: no dejarás que mi alma, no dejarás mi alma en el Seol, o sea, en la tumba? Estaba hablando de que iba a haber resurrección. Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando de que Dios no iba a permitir que su cuerpo, que su ser y sus huesos se pudrieran. Habla de corrupción. Esa es una profecía en cuanto a la vida de Jesús. Y en Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y oiga lo que dice, esta es una profecía, y resucitar al tercer día. Está en Mateo 16, 21, y lo confirma en el capítulo 20 y versículo 19. Él iba a resucitar al tercer día. Se lo dijo más adelante a los discípulos que iba a ocurrir lo que ocurrió con Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Y entonces, qué bueno que nosotros lo creamos, porque según la primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, ahí encontramos la explicación que da nuestro hermano Pablo. En el versículo 11 dice: porque o sea que yo, o sea que ellos, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de que Cristo, de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Había esa enseñanza, había esa bola, decimos, ¿verdad? Rumores de que eso de resucitar, eso como que no es cierto. Pero ya habíamos visto de que algunos resucitaron en el día cuando Cristo fue crucificado, resucitaron, pero ellos volvieron a morir. Y entonces el versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, oiga, ¿cuál es el centro de la predicación? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. De manera que nosotros tenemos que tener esa convicción y esa seguridad
porque de lo contrario, pobres de nosotros diríamos, ¿verdad? Estaríamos fritos. El versículo 15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Nosotros, mis hermanos, debemos de tener esa claridad de que el Señor resucitó. Y porque Él resucitó, es cierto que nosotros también vivimos, porque Él no está muerto, Él vive. En Marcos capítulo 9 y en el versículo 9 dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ustedes se recuerdan que en Mateo en el capítulo 17, ahí encontramos un pasaje de que el Señor invitó a 3 de ellos. Fíjense, solo a 3 invitó. ¿A quiénes? 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y oiga lo que ocurrió. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Con qué emblanquecen las hermanas las ropas blancas? ¿Verdad? Con cloro. Sí, así de fácil y así de sencillo. Y dice que en esa ocasión, cuando Jesús invitó a sus preferidos, algunos dicen que Dios no tiene preferidos, pero ¿por qué solo invitó a 3? Dice que a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, solo a 3. ¿Le gustaría a usted ser preferido de Dios? Dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ser preferido es ser un escogido de Dios. Y entonces a estos preferidos, dichosos, bienaventurados, que los invitó a una experiencia maravillosa, porque ahí lo vieron con unas vestiduras, o sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Mire, Moisés y Elías. Moisés es un tipo de los creyentes muertos. Y Elías es un tipo de los creyentes que Pablo dijo que no nos vamos a morir. Pablo creía que él no se iba a morir, que él nada más iba a ser transformado, según el capítulo 4 y versículo 13 en adelante de la primera carta a los tesalonicenses. Pablo creía que él no iba a morir, por eso es que él dice, y los que hayamos quedado, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. En el versículo 13 dice, hermanos, no quiero que ignoréis o que desconozcan acerca de los que duermen en el Señor, o sea, en los que se mueren. Y él dice, duermen, porque se iban a despertar, iban a resucitar. Entonces Elías es representante, un tipo de los creyentes que no moriremos, decía Pablo. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahí estaban ellos experimentando esa bendición
de la resurrección. Y entonces, hermanos, en Juan en el capítulo 2 y en el versículo 19 dice, respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Entonces, aquí les está aclarando y les está diciendo, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y cómo es eso que Él dice que en 3 días va a restituir o hacer de nuevo ese templo, cuando que eso llevó muchos años en que lo construyeran? Y en el capítulo 24 de Mateo, usted recuerda que los discípulos también le hicieron una pregunta capciosa, una pregunta comprometedora. Señor, ¿qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Y Él les dijo, mirad que nadie os engañe, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Está hablando del templo. Pero luego les está diciendo que Él iba a resucitar. Ellos, a pesar de haber caminado con Él cuando menos 3 años, y nosotros ya llevamos más de 3 años, algunos ya casi 48, el 14 de abril, cumplo 48 años de vida cristiana, pero por supuesto no lo sabemos todo. Estamos procurando a ver si captamos algo. Y aquí en Hechos 26-22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Está hablando de la resurrección, de su resurrección. Jesús está hablando de su resurrección, es decir, está profetizando. La otra vez hablé acerca de Jesús el profeta, que se dijo en el Antiguo Testamento. Hoy aquí Él está hablando de que Él iba a resucitar. Y en Hechos 26-23 dice que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Dice, para anunciar luz al pueblo, es decir, a los judíos, a los israelitas. Y luego añade, y a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no son de Israel, y somos nosotros. Nosotros no somos de Israel, no nacimos. Nosotros nacimos en Guatemala, Guatebuena, Guatebella. Nosotros somos nacidos aquí, y otros nacidos en cualquier parte del mundo que no sea Israel, se les llama gentiles. Hay una versión y hay otra porción donde también se les llama perros, pero es a los gentiles. Y entonces, mis hermanos, si se está anunciando, el Señor está anunciando aquí su resurrección, también los ángeles lo profetizaron, también los ángeles. En Mateo, en el capítulo 28 y en el versículo 6, Mateo 28, 6. Marque ahí Mateo 28, 6. Y ahí usted encuentra lo que dijeron los ángeles. ¿Cuándo fue que lo dijeron los ángeles? Cuando lo buscaron allá ¿en dónde? ¿Y dónde era el sepulcro? ¿Cómo se le llama actualmente? La 20 calle, los caracoles, los jardines, el de las flores, en el cementerio. Aquí dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid
ve del lugar donde fue puesto el Señor. ¿A quién le están diciendo esto? En el versículo 1 del capítulo 28 dice, pasado el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo para los judíos? ¿Cuál es el día de reposo para los judíos? El sábado. Día de descanso quiere decir. Nosotros lo miramos hoy de acuerdo al calendario que usamos. Pero miremoslo así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Era una piedra grande, pero los ángeles también tienen poder, removieron la piedra por el terremoto que hubo y se sentaron sobre ella, dice. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ese era el aspecto del ángel. Y de miedo de él, o sea, y de miedo del ángel, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hay muchos que quieren ver ángeles. Hay muchos que quieren ver a Dios. Si con solo ver un ángel, los guardas, aquellos valerosos, aquellos hombres con su espada ahí en el cinturón, tuvieron miedo y quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, mire, más valientes las mujeres, porque ellas no se atormentaron, sino quedaron queriendo ver más al ángel. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, ustedes no sean como esos cobardes. ¿A quién se están señalando? Ustedes no sean como esos cobardes que se quedaron como muertos de ver al ángel. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El que fue crucificado. El que en un momento dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo oyó uno de los ladrones que decía, si tú eres el Cristo y si de veras tienes poder, ¿por qué no te bajas de la cruz, desciende, sálvate tú y nos salvas a nosotros? Lo estoy parafraseando. Mientras que el otro ladrón dijo, no hables de esa manera. Nosotros aquí estamos padeciendo todos los males que hemos hecho. ¿Cómo se le llaman a esos males? ¿Cómo le llamamos ahora a esos males que cometemos? Pecado. El pecado. Nosotros hemos pecado delante de Dios. Y por supuesto tiene muchos nombres, ¿verdad? Pero así resumido es pecado. Entonces el ladrón le dice, no hables de esa manera, le dice al otro ladrón. Nosotros aquí estamos sufriendo todo lo que hemos hecho mal. Pero él no. Mire qué listo ese ladrón. Y entonces se dirige al Señor Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Oiga, y ese desierto te digo, resumido es, te digo la verdad, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y encomendó su espíritu. Y entonces a los ladrones tomaron si hubieran habido bates en ese tiempo, hubieran tomado un bate y les quebraron las piernas. Qué dolor, ¿verdad? Qué dolor el que experimentaron ellos. Y por eso es que aquí habla de que Jesús no vería corrupción. No le serían quebrados sus huesos. Porque después de que le quebraron los huesos a los dos ladrones y cuando lo iban a hacer con Jesús, ese era el plan, vieron que Jesús ya había muerto, ya había expirado, decimos, y entonces ya no le quebraron las piernas,
no experimentó ese dolor porque había estado profetizado que no le serían quebrados sus huesos. Y entonces, ahora aquí le están diciendo, no está aquí, en el versículo 6, Mateo 28, 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Es decir, la tumba estaba vacía. Aquí fue donde lo pusieron, aquí fue donde le pusieron las inciensos, los perfumes, pero Él ya no está aquí. Él ha resucitado. Y entonces, si Él resucitó, lo dice Marcos 16:6. Marcos 16:6. Le digo que son los ángeles los que lo anunciaron. Marcos, le dije, Marcos 16:6. Dice, mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Cómo estaba el lugar donde le pusieron? Vacío. Estaba vacío de tal manera que Él ya no estaba aquí. Y en Lucas capítulo 24, 16, Lucas 24, 16, recuerde que la predicación es la que debe prevalecer. Marcos 24, 16. Aquí encontramos a los dos que iban camino a Emaús. Dos de los discípulos iban camino a Emaús. ¿Cómo cree usted que iban ellos? Después de un entierro, para explicárselo mejor, iban tristes. Eso ocurre, mis hermanos. Encuentra uno la casa vacía allá en los pueblos, no hay funerarias. Por lo menos antes no habían funerarias. Cuando mamá murió, se desocupa la casa y ahí es donde se velan. Y cuando uno regresa del cementerio, encuentra aquella casa vacía, todas las cosas están acomodadas, encuentra la casa vacía. ¿Y cómo cree usted que llega uno? Triste, con aquel vacío no solo de la casa, sino de su corazón también, sabiendo que ya no va a haber más a ese ser querido. Pues estos discípulos también así iban camino a Emaús, según el versículo 13. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué cosas cree usted que iban platicando ellos? Ajá, de lo último, el último hecho de la crucifixión, de cómo lo maltrataron. Pero también dentro de todo han de haber hecho recordatorio de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Han de haber hecho recordatorio de el ciego Bartimeo. Lo han de haber recordado gritando, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos los hechos que ocurrieron en su ministerio terrenal. Han de haber recordado también la multiplicación de los panes y los peces. Aquí está resumido y yo se lo estoy ampliando un poquito. E iban hablando entre sí, o sea, entre ellos mismos, entre ellos, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Se recuerdan que el Señor ha prometido no dejarnos ni desampararnos?
quiere decir que Él camina con nosotros. En momentos difíciles de la vida, Él camina con nosotros. Él no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Por muy enfermos que nos sintamos, nos ocurre como aquellos que iban en la barca y vieron que el mar embravecido ya mero le daba vuelta a esa barca. Y ellos fueron y despertaron al Señor y le dijeron: Señor, ¿no ves que nos hundimos? ¿No ves que nos ahogamos? De todas esas cosas, de seguro ahora las estaban recordando ellos, como cuando uno recuerda a un familiar fallecido. Y entonces, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hermanos, a nosotros nos pasa eso también. Se nos nubla la vista espiritual y nos sentimos solos y creemos que ya no hay salida. Pero qué bueno que el Señor no nos ha dejado ni nos ha desamparado. Pues estos iban camino a Emaús platicando, y el Señor llega un momento en el que les dice: ¿qué pláticas son estas de ustedes? En el versículo 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Oiga, ¿cómo le dicen? Cleofas, ¿eres tú un extranjero? Como que parece que no eres de este pueblo, parece que no eres de esta ciudad, que no sabes que crucificaron al Señor y todo lo que Él hacía. Y el Señor les dijo: ¿qué cosas? Oiga, ¿cómo les dijo el Señor? Y no han sabido de las cosas que han acontecido en este lugar. Y el Señor se hace como que no sabe. Y les pregunta: ¿qué cosas? Versículo 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Oiga, poderoso, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Es decir, Él no era nada más de teoría, no era nada más de teoría, sino era poderoso en palabra y en obra. O sea, los hechos que ellos estaban recordando, se los dice Él, de las sanidades y de todo lo demás que Él hizo. Obra y palabra. Que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, todos los que fueron testigos. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y a pesar de todo lo bueno que hizo, y a pesar de que en ese tiempo anduvo haciendo bien, los sacerdotes, los religiosos, dicho de otra manera, pidieron que lo crucificaran. Y ahora sale lo que había dentro de ellos. Dice que la abundancia del corazón. ¿Qué tiene usted en su corazón? ¿De qué habla usted? ¿Habla de cosas buenas o de cosas malas? Porque dice que un árbol bueno no da frutos malos, sino que da frutos buenos. Y aquí dice entonces: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos se habían dado cuenta que Israel estaba siendo golpeado, estaba siendo dominado. ¿Por quién? ¿Por quién estaba siendo dominado Israel en aquel tiempo? En el tiempo de Jesús. Por los romanos. Era el país poderoso, como el que ahora conocemos, ¿verdad? Que es el país poderoso del mundo.
Pues hubo también así Roma. Y entonces los discípulos, dice aquí, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora lo crucificaron. Y ahora ya no está. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Mire qué lista las mujeres, más atrevidas que muchas veces los hombres. Por eso es que en las iglesias, mis hermanos, las congregaciones predomina, ¿quién? Las mujeres. Dios bendiga a las mujeres. Bendita las mujeres. Aquí dice, y nos han asombrado unas mujeres, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Cuántos lo creen? Fíjese lo que vinieron diciendo las mujeres, que los ángeles les dijeron que Él vive. Ya no está en el sepulcro. Él resucitó. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Es decir, quisieron ir a comprobar, a verificar si era cierto lo que habían dicho las mujeres. Fueron entonces unos discípulos, varones, para ver, pero a Él no lo vieron, dice. A saber si será cierto. Si se lo llevaron los malosos, los sacerdotes. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Le gustaría a usted que le dijeran una expresión de esa manera? ¿Cómo le dijeron a los que iban camino a Emaús? ¿Cómo les dijeron? Aquí dice, mire, entonces Jesús les dijo: oh insensatos, necios, torpes. Mire, ¿cómo es que ustedes no han creído lo que les dijeron los ángeles, lo que se profetizó antes? ¿Y por qué es que no lo han creído? Hermanos, a nosotros nos pasa eso. Cuando nos desanimamos, cuando ya no queremos, es porque estamos de incrédulos. Y hermanos, la incredulidad es amonestada. La incredulidad es amonestada. La otra vez prediqué un mensaje acerca de la incredulidad, las consecuencias de la incredulidad. A estos les tocó eso. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Mire cómo les está diciendo. Así en poquito los está amonestando. En poquito. Alguien dice que le gusta que le den palos, que le digan hasta sinvergüenzas. No, yo no digo eso, pero leo la palabra. Yo hago lo que le dijeron a Timoteo. Pablo le encareció, le rogó a Timoteo que predicara la palabra. Y yo estoy tratando de recordarle lo que Jesús dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, oiga, comenzando desde Moisés, desde el Antiguo Testamento, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. A veces como que nos deja solos. A veces como que ya no quiere estar con nosotros el Señor. Oiga, y él hizo como que iba más lejos.
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con nosotros. Mire, hay un canto bonito que dice, quédate Señor en cada corazón. Mirá qué bonito que el Señor se quede en nuestro corazón siempre. Y ellos, dice, le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Eso lo vamos a hacer enseguida. Vamos a participar de la cena del Señor. Casi eso fue lo que hicieron. El Señor se quedó con ellos y entonces dice el versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Hay algunos que todavía tienen los ojos cerrados, no físicamente, miran bien dónde está la esposa, miran bien dónde está el esposo, pero espiritualmente tienen los ojos cegados. Por eso es que dicen cosas a veces que no son correctas. Por eso esa es la razón por la que a veces se dicen cosas que no son correctas. Porque aquí dice que tenían los ojos velados, dice anteriormente. Y ahora dice que se les fueron abiertos. Entonces les fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Yo he dicho que muchos que todavía dicen cosas que no son correctas, es porque no le han clamado al que ha dicho, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Dónde dice eso? Jeremías 33:3. Y dice Romanos 8:26 que no sabemos lo que pedimos, es decir, no sabemos orar. Y como no hemos orado correctamente, pues todavía estamos con los ojos velados. Tenemos la vista cegada. Estamos ciegos espiritualmente. Así estaban estos que iban camino a Emaús. Si a usted lo dice, a mí me lo está diciendo, cualquier parecido es pura coincidencia. Yo le estoy leyendo la palabra de lo que le dijeron a estos que iban camino a Emaús. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces es cierto lo que dice Juan 5:39. Es cierto lo que dice Juan 5:39. ¿Qué dice? Ahí está en la pantalla, ahorita va a aparecer. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, aquí es donde está la verdad. Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mí, si no es por esta palabra. Hermanos, nosotros debemos de creer la palabra. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. O sea que es cierto, dijeron ellos, ¿verdad? Es cierto lo que dijeron las mujeres, es cierto lo que los ángeles dijeron, que ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿Quién era Simón? Pedro, aquel que quiso sacar la espada y no era la oreja la que le quería cortar al criado, él le quería cortar la cabeza.
pero por mal pulso, solo la oreja le quitó, ese Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiere decir que también cuando participamos de la cena del Señor, mis hermanos, hay milagros. Hay milagros. Eso fue lo que les ocurrió a ellos, que cuando el Señor partió el pan, ellos vieron lo que estaba ocurriendo. En Hechos 2:23 dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Esta es una predicación que Pablo les está dando. En el versículo 24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, o sea, por la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Porque cuando Jesús fue crucificado, el enemigo, ¿quién es el enemigo? El enemigo es Satanás, que dijo él, crucificándolo, ahí se termina todo lo que él piensa hacer. Pero no. Cuando el Señor resucitó, hermanos, ahí está la victoria. Ahí está la victoria. Entonces, mis hermanos, no se podía evitar que esto se cumpliera. En Hechos 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Les dije que esta es una predicación que Pedro les está diciendo a todos aquellos que se reunieron cuando ya los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el templo de la Hermosa. Y entonces ahora, dicen ellos, ¿y ahora qué hacemos? Hechos 2:37. En Hechos 2:37 dice: ¿y ahora qué hacemos? Si ya lo matamos, ya lo crucificamos y no sabíamos a quién estábamos crucificando. Hechos 2:37. Ahí está la escritura, como para que usted la subraye y oiga cómo dice literalmente: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? En Guatemala decimos un dicho popular: en golpe dado, ya no hay quite. ¿Qué se puede hacer? Metió la pata la muchacha. Y usted sabe de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Y qué se puede esperar ahora? Un bebé. Quedó embarazada. Y entonces ellos dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es cuando en el versículo 38 les dan la clave. Pedro les dijo: arrepentíos. O sea, esa es lo que se debe de hacer, lo que debe de hacer una persona que no ha aceptado a Jesús, que no lo ha reconocido como su Señor y Salvador, que se arrepienta de todo lo malo que ha hecho. Ahora, no es que usted haya crucificado al Señor, pero con sus hechos lo estamos negando. Y entonces aquí le dicen que se arrepientan. Y en Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 10:39 dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Cuando en aquel tiempo colgaban a una persona en un madero, que no es como se nos ha enseñado, que era así
como le conocemos, la cruz. Era un madero, ahí lo colgaban, y eso era una maldición. Y la Escritura dice que Jesús se hizo maldición para llevar todos los pecados, todas las desgracias que nosotros hemos cometido. Él se hizo maldición. Y entonces, y dice aquí, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Hechos 10:40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Mire, el mismo Dios hecho hombre vino a padecer todo eso. Como le dice Pablo a Timoteo, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Pero cuando se tienen los ojos velados y cuando se tiene el entendimiento limitado, uno no entiende esto, mis hermanos, a no ser de que Dios se lo revele a través de las Escrituras. Y entonces dice uno, ve, pues, aquí tan clarito que estaba y yo no lo entendía. Nos pasa muchas veces lo que les pasó a los que iban camino a Emaús. Hechos 17:2 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. El versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, o sea Pablo, es el Cristo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Eso es lo que confunde a muchos. Y fue declarado. Oiga, mire, es que era otro. No, es el mismo que se presentó en el Antiguo Testamento, se presentó como Padre, el creador del universo, el que hizo todo para que ya cuando hizo al hombre, el hombre ya iba a tener todo. He dicho en otras ocasiones, nosotros nos casamos o nos juntamos o como le haya ido y no tenemos nada para la familia. Dios proveyó todo lo que el hombre iba a necesitar, y de ahí que le conocemos como nuestro Padre, el proveedor. Y luego en el Nuevo Testamento se le conoce como Hijo. Diríamos, viene vestido así de manera disimulada, pero es el mismo Dios hecho hombre. El versículo 3 del 17 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. O sea que Él es las primicias. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Esas transgresiones se llaman pecados, por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahora, 1 Corintios 15:4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera de Tesalonicenses, después de la carta a los
de Filipenses y Colosenses, ahí está la carta a los tesalonicenses, antes de la carta a los de Timoteo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 13 dice: por lo cual, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que la manera, oiga, que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Mire cómo comienza, para luego ya en el 13 decirles: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, o sea, que desconozcan. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los otros son los que no han recibido a Cristo, no tienen a esperanza. ¿Qué va a pasar después de morirse? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, oiga, por eso él creía que iba a estar vivo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no les vamos a ganar a los muertos. Ellos van a resucitar primero, se levantan de la tumba o de donde estén, ya con cuerpos celestiales, ya estando aquí, y nosotros aquí en la tierra vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aquí está. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los muertos ya transformados, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 18 dice: por tanto, así que, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué podemos decir? Resumido, Cristo vive. ¿Lo diría usted conmigo? Cristo vive. Cristo vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos, mis hermanos. Y todo aquel que no tiene en su corazón a Cristo, esta es una mañana gloriosa. Este es un día bonito como para que reciba a Jesús y entonces estar, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Vamos a orar, a dar gracias a Dios por su palabra. Señor Dios Todopoderoso, Creador del universo, gracias porque has resucitado. Y porque tú resucitaste, mi Señor, es que nosotros tenemos esa esperanza, porque fuiste tú el que dijiste: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias. Gracias, gracias te damos con todo nuestro corazón. Glorifica tu nombre, Señor. Yo ruego, Señor, por aquellos que hoy van a recibir a Jesús en este día glorioso, y lo dicen de esta manera: Señor, yo reconozco que he pecado y te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, gracias, con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque esa buena obra que hoy has iniciado en la vida de muchos que hoy han recibido a Jesús, tú la vas a perfeccionar. Gracias, Señor, porque tú eres el que lo dices a través de tu palabra, y tu palabra dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo
Él lo hará. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.